El sol atravesaba las cortinas blancas de nuestra habitación, iluminando los muebles con un brillo cálido y familiar. Me desperté al sonido rítmico de la cafetera en la cocina. David ya estaba levantado. Era una rutina que conocía de memoria. Él preparaba café, revisaba sus correos mientras desayunaba y después salía apurado al trabajo, dejándome con un beso distraído en la frente. Nuestro hogar era un espacio perfecto a los ojos de cualquiera. Amplio, lleno de luz, decorado con un cuidado casi obsesivo. Pero en ese momento, tumbada en nuestra cama impecablemente hecha, me sentí vacía. David entró en la habitación con su traje gris impecable y su maletín en la mano. Hoy volveré tarde. Una reunión se alargará más de lo previsto. ¿Estás bien? Preguntó mientras revisaba algo en su teléfono. Sí, todo bien. Sonreí. No tenía sentido explicar lo que ni yo misma entendía. Nos despedimos con el habitual beso en la frente. Lo vi salir por la puerta principal y, como tantas otras veces, sentí que se llevaba consigo una parte de mí que nunca volvía. Esa tarde, el sonido de la puerta principal me sacó de mi ensimismamiento. Pensé que David había olvidado algo, pero me sorprendí al encontrar a su hermano, Alejandro, con una mochila colgada al hombro. ¿Te avisó David? Preguntó, esbozando esa sonrisa suya tan característica, medio confiada, medio juguetona. Number. ¿Qué haces aquí? Respondí, todavía desconcertada. Mi apartamento está en obras. David me ofreció quedarme aquí unos días. Espero que no sea un problema. Por supuesto no lo era. Alejandro era todo lo contrario a David. Relajado, desinhibido, capaz de llenar cualquier espacio con su energía. Mientras instalaba sus cosas en la habitación de invitados, no pude evitar observar cómo llenaba la casa con una vitalidad que hacía tiempo no sentía. Durante la cena, Alejandro tomó el mando de la conversación. Su humor irreverente y comentarios ingeniosos contrastaban con la seriedad metódica de David. En un momento comentó: El matrimonio te hace predecible. Mira, David, parece que ya sabe lo que hará dentro de 10 años. ¿Y eso es algo malo? Repliqué, tratando de defender a mi esposo. Depende. ¿A ti te gusta saber exactamente cómo será tu vida todos los días? La pregunta quedó flotando en el aire. Cambié de tema rápidamente, pero la sensación de incomodidad persistió. Esa noche, acostada en la cama, me pregunté si realmente me gustaba saberlo. Eran las 2 de la mañana cuando sentí sed. Bajé a la cocina sin encender las luces, disfrutando del silencio de la noche. Mientras buscaba un vaso, oí unos pasos detrás de mí. Era Alejandro, con una camiseta holgada y pantalones de pijama. ¿No puedes dormir? Preguntó, apoyándose en la encimera. A veces pasa. ¿Y tú? Lo mismo. Esta casa es demasiado perfecta. Me pone nervioso. Sonreí, sin saber muy bien qué responder. La conversación continuó con comentarios ligeros, pero sus palabras parecían cargar con algo más. Cuando mencionó tu vida perfecta, no pude evitar responder con un tono sarcástico. Bueno, no todos podemos ser tan espontáneos como tú. No es cuestión de espontaneidad, Marina. Es cuestión de querer algo más. Ese comentario me dejó sin palabras. Por un segundo nuestras miradas se cruzaron y sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. Me excusé rápidamente y regresé a mi habitación, pero el silencio de la noche ya no me pareció tan reconfortante. La rutina de David parecía haberse convertido en una lista interminable de reuniones, llamadas y compromisos. Cada día lo veía salir de casa con su maletín, dejando atrás una promesa no dicha de que todo lo hacía por nosotros. Las palabras que antes fluían entre nosotros ahora se reducían a recordatorios. No olvides apagar las luces. O, hoy llego tarde. No me esperes despierta. Su esfuerzo era innegable, pero su ausencia pesaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Intenté justificarlo. Lo hace por nosotros, me repetía. Sin embargo, esa justificación empezaba a sonar hueca. En las noches, cuando él finalmente regresaba, su cuerpo estaba presente, pero su mente seguía atrapada en correos y números. Su beso rápido y mecánico antes de acostarse me hacía sentir que yo era una tarea más en su apretada agenda. Una mañana, David salió temprano, como de costumbre,
Pero antes de irse me dijo, hoy Alejandro puede ayudarte con lo que necesites en la casa. Tengo demasiadas cosas pendientes. Claro, no hay problema, respondí, intentando sonar indiferente. Poco después, Alejandro apareció con su sonrisa relajada, como si el mundo girara a su ritmo. Parece que hoy somos un equipo, dijo mientras tomaba las llaves del coche. Supongo que sí, contesté, tratando de mantener una distancia emocional. Fuimos al supermercado primero. Mientras recorríamos los pasillos, su habilidad para notar cosas pequeñas me desarmó. ¿Por qué sigues mirando esa botella de vino si ya tienes otras dos en el carrito? Preguntó, divertido. No estoy mirando nada. Mentí, sintiéndome sorprendida por su observación. Claro, claro, respondió, alzando una ceja. Terminamos en una cafetería cercana y la conversación fluyó con una facilidad que no esperaba. Hablamos de cosas triviales al principio, pero luego Alejandro, como si leyera mi mente, dijo, pareces distraída. ¿Todo bien? Claro, todo está bien, respondí rápidamente. Quizás demasiado rápido. Si lo dices tú, murmuró sin insistir, pero dejando en el aire una sensación incómoda. Esa noche, después de la cena, Alejandro sugirió dar un paseo por el jardín. Era una propuesta inocente, al menos en apariencia. Caminamos entre los arbustos bien cuidados, bajo un cielo que parecía contener la respiración junto a mí. Él rompió el silencio primero. ¿Eres feliz, Marina? La pregunta me golpeó como un balde de agua fría. Tardé en responder, buscando palabras que no traicionaran lo que sentía. Sí, claro, dije finalmente. Claro, no suena muy convincente, replicó con una sonrisa irónica. Quise protestar, cambiar de tema, pero su mirada era demasiado directa, demasiado honesta. De repente, el espacio entre nosotros se redujo. Alejandro se acercó, y por un instante todo se detuvo. El primer beso fue breve, una chispa que encendió un fuego que ninguno de los dos esperaba. Apenas ocurrió, retrocedí instintivamente, sintiendo que el aire se hacía pesado. Esto no debería haber pasado, murmuré, más para mí misma que para él. Lo sé, respondió con voz seria, algo que no era común en él. Sin decir más, regresamos al interior de la casa. El silencio entre nosotros era tan fuerte que parecía ocupar cada rincón. Sentí el peso de su mirada mientras subía las escaleras, pero no me atreví a voltear. De vuelta en la cama, junto a David, mi mente no paraba. Él dormía profundamente, ajeno a mi caos interno. Yo, en cambio, repasaba el momento una y otra vez, como si intentar comprenderlo pudiera cambiar lo que ya había pasado. Me repetía que había sido un error, algo que nunca volvería a ocurrir. Pero, en el fondo, sabía que no era tan simple. No era culpa de Alejandro. Tampoco podía culpar a David. La verdad era que había algo roto dentro de mí, algo que ese instante había tocado. Mientras las primeras luces del amanecer entraban por la ventana, me di cuenta de que no sentía culpa. Lo que sentía era algo más peligroso. Anticipación. El día siguiente lo comencé con una resolución clara: evitar a Alejandro. Me levanté temprano, decidida a retomar el control de mi vida. Pasé horas respondiendo correos del trabajo, organizando tareas y programando reuniones con colegas. El silencio de la casa me resultaba incómodo, como si Alejandro estuviera acechando detrás de cada puerta, aunque sabía que no era así. Al mediodía, me encontré con algunas amigas para almorzar. Su conversación ligera sobre compras y últimas noticias del vecindario me ayudó a distraerme, aunque solo por un momento. Mientras ellas hablaban, mis pensamientos se desviaban hacia el jardín de la noche anterior. Recordaba la intensidad de ese breve momento, algo que ni el ruido del restaurante podía borrar. Al regresar a casa, Alejandro estaba sentado en el sofá del salón, hojeando una revista con la calma de alguien que no tiene nada que temer. Hola, dijo con su tono relajado al verme. Hola, respondí sin detenerme. Subí las escaleras, fingiendo no notar cómo me seguían sus ojos. Decidí encerrarme en mi habitación, refugiándome en un libro que no lograba captar mi atención. Su presencia era demasiado intensa,
incluso cuando no decía nada. Sentía que llenaba cada espacio, que dejaba un rastro invisible que no podía ignorar. Esa noche, David propuso que fuéramos a cenar con algunos de sus colegas. Era una oportunidad para que yo saliera de casa y para que Alejandro conociera a más gente. Aunque inicialmente dudé, accedí, pensando que sería más fácil actuar como si todo estuviera bien en un lugar lleno de personas. El restaurante era elegante, con mesas iluminadas por velas y una atmósfera íntima que parecía diseñada para conversaciones profundas. Nos sentamos en una mesa larga y, sin que pudiera evitarlo, Alejandro encontró la forma de estar justo a mi lado. Durante la cena, él se comportó impecablemente, participando en las conversaciones con su carisma habitual. Sin embargo, debajo de la mesa, sentí un leve roce en mi mano. Pensé que había sido un accidente, pero luego sucedió de nuevo. Mi cuerpo se tensó y mi respiración se volvió superficial. No podía concentrarme en las palabras de los demás. Cada fibra de mi ser estaba enfocada en ese contacto aparentemente casual, pero tan cargado de significado. Intenté retirar mi mano discretamente, pero Alejandro, sin siquiera mirarme, mantuvo el contacto por un instante más. Fue un momento corto, pero se sintió eterno. Cuando finalmente logró apartarse, sentí una mezcla de alivio y frustración que no podía explicar. Al final de la cena, David, ajeno a todo, bromeó sobre lo bien que Alejandro se había integrado al grupo. Yo, en cambio, solo quería volver a casa y terminar con esa noche que parecía haberse alargado más de lo que podía soportar. Más tarde, esa misma noche, bajé a la sala para buscar un vaso de agua, esperando no encontrarme con nadie. Sin embargo, ahí estaba Alejandro, sentado en el sofá, con una copa de vino en la mano. ¿Otra vez tú?, dije en un intento por sonar casual. No podía dormir, respondió, encogiéndose de hombros. Quise marcharme, pero algo en su mirada me detuvo. Decidí enfrentar la situación. ¿Qué estás haciendo, Alejandro?, pregunté directamente. ¿Qué estoy haciendo?, repitió, con una sonrisa que no ayudaba a calmar mi creciente frustración. ¿Sabes a qué me refiero? Lo que pasó anoche y lo de esta noche en la cena. Él dejó la copa en la mesa, levantándose para mirarme directamente. Marina, yo no he hecho nada. Solo te miro como mereces que te miren. Su respuesta me dejó sin palabras. Había algo en su tono, en la forma en que decía esas palabras, que me desarmaba por completo. Sentí cómo el calor subía por mi cuello mientras trataba de encontrar una respuesta. Esto tiene que parar, dije finalmente, aunque mi voz temblaba ligeramente. Si quieres que pare, lo haré, respondió, dando un paso hacia atrás. Su actitud era tranquila, pero sus ojos decían algo completamente diferente. Ese momento fue suficiente para hacerme retroceder. Subí las escaleras sin mirar atrás, con el corazón latiendo descontroladamente. Me dije a mí misma que no volvería a caer, que podía resistirme. Pero, en el fondo, sabía que no sería tan fácil. David llegó a casa una tarde con una sonrisa que parecía diferente. He pensado que necesitamos un cambio de aires, dijo mientras dejaba su maletín sobre la mesa. ¿Un cambio de aires?, pregunté sorprendida. Sí, iremos a la costa este fin de semana. Tú, yo y Alejandro. Será bueno para todos. Mi reacción inmediata fue de incredulidad. Un fin de semana juntos parecía una idea más que peligrosa. Pero David estaba entusiasmado, y decir que no habría levantado sospechas. Así que acepté, aunque con el estómago revuelto por los nervios. El viaje en coche fue una prueba de resistencia. David conducía, hablando con entusiasmo sobre sus planes para el futuro. Estaba tan centrado en sus propias palabras que no notaba el silencio que reinaba en el asiento trasero. Alejandro estaba sentado junto a mí, tan cerca que sentía el calor de su cuerpo. Traté de mirar por la ventana, pero cada vez que mi mirada se desviaba al espejo retrovisor, veía sus ojos encontrándose con los míos. Era como si el coche entero estuviera cargado de electricidad estática. Cada palabra de David parecía alejarse de mi mente, mientras mi atención se centraba en no delatar lo que estaba sintiendo.
Alejandro no dijo mucho durante el trayecto, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Cuando finalmente llegamos al hotel, sentí un alivio momentáneo. La habitación que compartía con David era amplia y cómoda, con una vista al mar que normalmente habría disfrutado. Pero ese fin de semana no era normal. Esa noche, después de cenar, David recibió una llamada de trabajo. Su rostro cambió al mirar la pantalla. Tengo que resolver esto. Será rápido. Vuelvo enseguida, dijo mientras se levantaba y salía de la habitación. Me quedé sola, intentando convencerme de que podía relajarme. Me cambié a una camiseta cómoda y unos pantalones cortos, buscando en vano una distracción. Pero antes de que pudiera centrarme en nada, escuché un golpe suave en la puerta. Abrí y ahí estaba Alejandro, con un libro en la mano. David dejó esto en mi habitación. Pensé que querrías tenerlo, dijo con una expresión neutra. Lo dejé entrar, aunque sabía que era una mala idea. Cerré la puerta tras él y me quedé de pie, observándolo mientras miraba alrededor de la habitación. Es acogedor, comentó, dejando el libro en la mesa. No respondí. Había demasiadas palabras no dichas entre nosotros, y el silencio parecía tragarnos. Finalmente, Alejandro rompió el hielo. Marina, ¿vas a seguir ignorando lo que está pasando? Quise responder, negarlo todo, pero no encontré las palabras. Lo miré directamente a los ojos, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Fue entonces cuando dio un paso hacia mí, y yo no retrocedí. El segundo beso fue más largo, más intenso. No tenía nada de accidental. Sus manos rozaron mi rostro, y sentí cómo mi cuerpo respondía antes de que mi mente pudiera detenerlo. Por un instante dejé de resistirme, pero entonces algo en mí gritó que esto no podía continuar. Basta, dije con voz firme, apartándome de él. Alejandro no insistió, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de frustración y deseo. Lo siento, murmuró, pero no parecía arrepentido. Lo escolté hasta la puerta, cerrándola tras él con un golpe seco. Me apoyé contra la madera, tratando de recuperar el aliento. Mi mente estaba en caos, pero no podía permitirme perder el control. Cuando David regresó, me encontró sentada en la cama, mirando fijamente el suelo. ¿Todo bien?, preguntó, frunciendo el ceño ligeramente. Sí, solo estoy cansada. Respondí rápidamente, intentando parecer tranquila. Pero su mirada se detuvo en mí por más tiempo de lo habitual. Sentí cómo sus ojos analizaban mi expresión, buscando algo que no podía permitirme revelar. No dijo nada más, pero la tensión en la habitación era palpable. Esa noche, mientras David dormía, no pude cerrar los ojos. Sentía que había cruzado un límite del que no podía regresar, y aunque intentaba convencerme de que todo estaba bajo control, sabía que no era cierto. Los días después del fin de semana en la costa fueron tensos. David actuaba como siempre, pero había algo en su comportamiento que me hacía pensar que sospechaba. Alejandro, por su parte, seguía comportándose con la misma naturalidad irritante, como si nada hubiera cambiado. Una tarde, mientras organizaba unos papeles en el salón, Alejandro apareció en la puerta con una sonrisa que solo complicaba las cosas. Necesito tu ayuda, dijo, con un tono que intentaba sonar casual. ¿Ayuda?, pregunté, levantando la vista con desconfianza. Quiero comprarle algo a David, un regalo por todo lo que ha hecho por mí, pero necesito que me acompañes. Sabía que no debía aceptar, pero su excusa era demasiado lógica como para rechazarla sin levantar sospechas. De acuerdo, respondí, con un suspiro que intentaba ocultar mi nerviosismo. Fuimos a una tienda en el centro, un lugar elegante que vendía relojes y accesorios de lujo. Alejandro recorría las vitrinas con una tranquilidad que me ponía más nerviosa. Yo intentaba mantener la distancia, fingiendo interés en los objetos que no podía distinguir. ¿Qué opinas de este?, preguntó, sosteniendo un reloj de cuero negro. Creo que es perfecto. Respondí automáticamente, deseando que la elección fuera rápida. Mientras esperábamos que empaquetaran el regalo, Alejandro se inclinó ligeramente hacia mí. Gracias por venir, Marina. Sabía que podía contar contigo. Su voz era baja, casi un susurro,
Y aunque no dijo nada inapropiado, el tono lo decía todo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Antes de que pudiera responder, escuché una voz conocida detrás de mí. Marina, ¿cómo estás? Me giré rápidamente para encontrarme con Clara, una amiga cercana de David. Su sorpresa al verme con Alejandro era evidente, aunque intentó disimularlo. Intercambiamos algunas frases cortas, pero mi mente estaba en otra parte. Sabía que esto llegaría a David. Esa noche, David llegó a casa más serio de lo habitual. Nos sentamos a cenar, y el silencio se alargaba más de lo normal. Finalmente dejó su tenedor en el plato y me miró directamente. ¿Quieres contarme algo? El tono de su voz era tranquilo, pero había algo peligroso detrás de esas palabras. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿A qué te refieres? Intenté sonar despreocupada. Clara me dijo que te vio hoy con Alejandro en el centro. Me pareció curioso que no mencionaras nada. Sentí como si todo el aire hubiera salido de la habitación. Fuimos a comprar un regalo para ti. Respondí rápidamente. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Su pregunta era simple, pero cargada de implicaciones. Su mirada no se apartaba de mí, como si tratara de leer algo que yo intentaba ocultar. No creí que fuera importante, dije, tratando de sonar convincente. David asintió lentamente, pero no parecía satisfecho con mi respuesta. La tensión en la habitación era insoportable. Terminé de cenar en silencio y subí a nuestra habitación, sintiendo que todo estaba a punto de derrumbarse. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Alejandro. Decía que necesitaba verme y que era urgente. Dudé durante horas antes de decidirme a ir. Lo encontré en un parque cercano, sentado en un banco apartado. Gracias por venir, dijo al verme. Su tono era diferente, más serio de lo habitual. Me senté a su lado, sin saber qué decir. Él no tardó en hablar. Esto no puede seguir así, Marina. He estado pensando, y creo que lo mejor es que me vaya. ¿Irte? Pregunté, sorprendida. Sí, si es la única manera de que puedas salvar tu matrimonio, lo haré. Sus palabras eran sinceras, pero había algo en su voz que delataba cuánto le costaba decirlo. Yo, por mi parte, sentía como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Alejandro, no sé qué hacer, admití finalmente con la voz rota. Él tomó mi mano por un instante, un gesto que decía más que cualquier palabra. Tienes que decidir, Marina. Yo no puedo hacerlo por ti. El peso de su declaración me dejó sin aliento. Sabía que tenía razón, pero no tenía idea de cómo encontrar una respuesta. Cuando me levanté para irme, sentí que él me observaba, esperando algo que yo no podía darle en ese momento. Caminé de regreso a casa con una mezcla de emociones que no podía controlar. Sabía que el tiempo se agotaba y que la decisión que tomara cambiaría nuestras vidas para siempre. El sonido del reloj marcaba cada segundo con una insistencia insoportable. Estaba sola en la habitación, sentada junto a la ventana abierta. El aire fresco entraba con suavidad, pero no lograba calmar el torbellino en mi mente. Cerré los ojos, intentando encontrar claridad, pero cada recuerdo parecía tirarme en direcciones opuestas. David. Recordé los primeros años de nuestro matrimonio, cuando cada gesto suyo estaba lleno de ternura y dedicación. Me trajo flores después de nuestro primer aniversario, incluso cuando llegaba tarde del trabajo. Me hacía sentir protegida, amada. Su cariño siempre fue incondicional, incluso ahora, cuando su vida estaba tan llena de responsabilidades que apenas tenía tiempo para nosotros. Pero entonces estaba Alejandro. Su presencia me hacía sentir algo que no había sentido en años. Viva. Con él, cada mirada era un desafío, cada palabra un juego lleno de significados ocultos. No se trataba solo de atracción, era algo más profundo, más peligroso. Él me veía de una manera que David nunca lo había hecho, como si pudiera leer mis pensamientos más íntimos y no juzgarme por ellos. ¿Qué estoy haciendo? Pensé, sintiendo el peso de la culpa mezclado con un deseo que no podía negar. Esa noche, la cena era un intento de David por recuperar algo de normalidad. Preparó un guiso que siempre le salía bien, y la mesa estaba impecablemente puesta. Alejandro llegó puntual, con su habitual aire relajado,
como si nada hubiera pasado. Nos sentamos los tres, y la conversación comenzó con banalidades. David hablaba de un proyecto nuevo en el trabajo, mientras Alejandro asentía cortésmente. Yo apenas probé la comida, concentrándome en parecer tranquila, aunque por dentro estaba en llamas. De repente, David hizo un comentario que me tomó por sorpresa. Marina, ¿te acuerdas de aquel viaje que hicimos a la montaña? Dijo con una sonrisa. Sí, claro, respondí, aunque apenas podía concentrarme en sus palabras. En ese momento, mi mano accidentalmente golpeó la copa de vino, haciéndola caer y romperse en el suelo. El sonido del vidrio al estrellarse cortó el aire como un disparo. Me agaché rápidamente para recoger los pedazos, pero mi torpeza solo añadió más tensión. Cuando levanté la vista, mis ojos se encontraron con los de Alejandro. No dijo nada, pero su mirada decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. Era una mezcla de intensidad, anhelo y algo más, algo que no podía identificar. David se levantó para ayudarme, y el momento se rompió. Pero yo ya sabía la verdad. No podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Después de la cena, salí a la terraza, necesitando desesperadamente aire. La brisa nocturna acarició mi piel, pero no logró disipar el nudo en mi pecho. Cerré los ojos, dejando que las palabras de Alejandro resonaran en mi mente. Puedes vivir como siempre lo has hecho, o puedes arriesgarte. ¿Qué significaba arriesgarse? ¿Dejar todo atrás? ¿Renunciar a la seguridad y el amor de David por algo incierto? Pero también, ¿qué significaba quedarse? ¿Vivir con la constante sombra de lo que podría haber sido? Escuché pasos detrás de mí. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que alguien estaba allí, observándome. Abrí los ojos y me giré lentamente. La figura en la penumbra no era clara. No sabía si era David o Alejandro. Pero antes de que pudiera hablar, la historia terminó en mi mente, dejando un abismo de posibilidades. La elección estaba hecha, aunque solo yo sabía cuál sería.